Buenos días. Las profesoras. Me llamo Ilkka Ratinen, soy finlandés, soy de Finlandia. Y tengo que decir que el trabajo que vosotros trabajáis es muy importante. Muy importante. Porque la educación hace mejor lugar por mundo, por vivir. Soy geógrafo. I'm geographer. Y me encantan las mapas. And you are the biggest audience I have ever had. And Y me siento como una estrella del rock. I want to know where my guitar is. Tengo unos mapas que les voy a mostrar acá. Yo he producido estos mapas para la educación de geografía en los colegios. Y lo que es importante de estos mapas es que nos dicen nos permiten descubrir uranio y también petróleo en el suelo. ¿Y por qué la geografía es importante? Es porque aquí vemos algunas manchas, algunos puntitos rojos, y esto significa que en estos lugares específicos existen lugares específicos, morenas, y por lo tanto hay mucha radiación en estas áreas. Este es otro mapa que he desarrollado. Este mapa nos muestra la cualidad de las capas de rocas y la topografía que tienen. Y esto significa, cuando la capa de roca es muy dura, que no se erosiona, significa que es una topografía más alta. Y este es el último mapa que les voy a mostrar. Es un mapa eléctrico de las capas de rocas, y la parte en roja nos ilustra mucha electricidad que proviene debajo de la superficie. Entonces, para nosotros como geógrafos es una herramienta que nos permite entender por qué suceden las cosas en algunos lugares específicos. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, en su país, la geografía no es un tema, no es un ramo en sí, es una rama de la ciencia social que está en conjunto con la historia, con el ramo de historia. Pero en mi país es distinto. La geografía es uno de nuestros ramos principales.
Y es para los profesores de biología, también tienen que enseñar geografía en la escuela. Yo no voy a hablar mucho acerca de PISA y TIMSS y por qué hemos tenido éxito. Y en estos casos, porque nadie realmente sabe por qué ha ocurrido esto. Pero por supuesto vamos a hablar también de lo que sucede en Groenlandia, sobre la situación y, por ejemplo, quizás el más importante es a nivel de maestro, que es obligatorio para todos los profesores en Finlandia. Nuestros profesores se motivan mucho y les cuesta ser profesores en Finlandia. Es bastante difícil. Nosotros tenemos una educación uniforme en todos los niveles. Y para la educación especial es una necesidad, se necesita. Es una preocupación holística del bienestar de las personas. Y hay menos variaciones en la calidad de la enseñanza de la escuela. Nosotros no tenemos malas escuelas, por así decirlo, en Finlandia, porque nosotros tratamos de tener una base de educación uniformada. Yo creo que una de nuestras razones es el idioma, por lo cual tenemos éxito. El lenguaje de Finlandia es muy fácil de aprender y de leer, y por lo tanto, nuestros alumnos no son malos lectores. Y por ejemplo, cuando las personas leen con velocidad, ellos no son tan buenos que a diferencia de lo que es la ciencia, por ejemplo, en especial en los alumnos. Un 6% de la población de Finlandia no son buenos lectores, y yo creo que yo no he visto ningún tipo de investigación al respecto en donde el lenguaje también sea importante. Entonces yo creo que los profesores y la educación de los profesores es uno de nuestras bases del éxito de la educación en nuestro país. Entonces, yo voy a tratar de contarles algo acerca de nuestro sistema de educación, especialmente en mi universidad, lo que yo he hecho en mi universidad. Este es el outline, la base de mi presentación. Vamos a hablar de las implicaciones de los profesores en escuelas primarias,
y vamos a tratar de concentrarnos en las actividades principales de la educación de la ciencia. Esto es la definición de indagar. Significa buscar, investigar, pero nosotros como científicos sabemos que en la ciencia no existe una verdad, existen teorías. Y la indagación, la investigación, es un incidente, por así decirlo. Y estas distintas lecciones de ciencia, con distintas fases, nos permiten explorar, explicar, elaborar y evaluar. Y en nuestro sistema tenemos un modelamiento de construcción educacional, por así decirlo, cuyos contenidos tienen 3 etapas: analizar, construir y estudiar los conceptos. Y por ejemplo, en nuestra universidad, en nuestro programa, nosotros desarrollamos este modelo de enseñanza. Nuestros estudiantes de básica, nuestros profesores de básica, desarrollan un programa basado en este modelo. Entonces, empezamos a investigar, a desarrollar modelos en temas científicos para poder tratar de entender cuáles son los fundamentos básicos, lo que las personas saben acerca de estos temas y cómo enseñarlos, cómo enseñar estos temas para nuestros estudiantes, cómo enseñarles a ellos. Y es la naturaleza de la ciencia y cómo enseñarla, cómo enseñar la ciencia. Ahora vamos a hablar de cómo enganchar y qué significa esto. Tenemos que pensar en cuáles son las preguntas principales de este enganche, por así decirlo, de los estudiantes. Yo creo que es motivación. Y los alumnos necesitan saber, necesitan una necesidad de saber. Y por lo tanto, ellos tienen que definir preguntas, temas o problemas que estén relacionados a su grupo de aprendizaje. Tienen que hacer preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que yo observo? ¿Por qué sucedió? Etcétera. ¿Qué voy a aprender de esto? Yo creo que esto es muy importante porque es una base para la motivación. Si pensamos en las matemáticas, por ejemplo, en Finlandia, nuestros alumnos preguntan, ¿por qué tenemos que estudiar matemáticas? Pero si ellos hacen sus propias definiciones y de esa manera van a poder entender que las matemáticas están en todas partes. Ahora, ¿cómo apoyarlos en esa indagación? Por ejemplo, utilizar demostraciones, crear conflictos cognitivos, diferencias en el pensamiento diario y el pensamiento científico. Y luego recoger datos para poder entender estos conceptos claves
distintos tipos de materiales, por ejemplo, dibujos, todo lo que nos permita obtener conocimiento y recolectar datos. Por ejemplo, este es uno de los ejemplos de diagramas de conceptos en donde los niños hablan de por qué existen las estaciones del año. Y un ejemplo de un mapa de conceptos del cambio climático basados en mis estudios, en donde yo investigo cómo mis estudiantes entienden el cambio climático de acuerdo a mis instrucciones. Entonces, este mapa de conceptos es un conocimiento, también práctica o un preconocimiento del cambio climático, y es como una visión a lo que es, o la explicación de lo que es el cambio climático. Por ejemplo, nos concentramos mucho en la radiación electromagnética, porque muchos de mis estudiantes hablan, por ejemplo, de la contaminación y que esto puede causar daños a la atmósfera, porque eso va a significar que va a pasar más radiación hacia el interior de la Tierra. Y también hacemos exploración. ¿Y nuestros estudiantes qué hacen cuando exploran? Reúnen, organizan, interpretan, analizan y evalúan los datos. Realizan una investigación, codifican, por ejemplo, usan recursos auténticos para medir el exterior, y la clase analiza estos datos, analizan y resuelven los problemas. Entonces tienen que tener algún tipo de plan de cómo llegar a resolver el problema que se les entrega, que se les plantea. Y muchas veces crean modelos, y los modelos ayudan a entender cómo funciona la naturaleza. Simplifica la naturaleza y les ayuda a emprender estos asuntos científicos. Entonces, la modelación es muy importante en la ciencia. A mí me parece que es importantísimo la modelación. Este es uno de mis proyectos. Unas tareas para alumnos de enseñanza media. Y los mapas que yo les mostré al comenzar mi presentación fueron realizados durante este proyecto. Este es el ejemplo de actividades basadas en la inquisitividad, en las preguntas, en la indagación. Entonces tienen un problema real, y para resolver el problema necesitan información, y utilizar estas herramientas
pueden tener la información, por ejemplo, que la mapa, por ejemplo, con la cámara que ve la radiación del uranio. Entonces tienen estos programas de computacionales. Es un programa muy fácil de usar para la enseñanza media en Finlandia. Generalmente se usan programas computacionales comerciales para la enseñanza del aquí tenemos este mapa que ilustra los sitios de muestreo en una ciudad cubierta por la nieve. Yo creo que este mapa nos muestra que esta pequeña ciudad se alejó mucho del micrófono. No es una ciudad grande. El 2005, el invierno, fue cuando mis alumnos recolectaron muchas muestras de la nieve que cubría esta área y los analizaron. Y las analizaron en el laboratorio. Y estos son los resultados que obtuvieron. Del pH de esta ciudad que había estado cubierta por la nieve de primavera del 2005. Pero esto no basta. Mis alumnos estudiaron más en detalle por qué variaba este pH. ¿Qué es lo que tiene influencia sobre esto? ¿Qué ha incidido en los niveles de pH? Y han llegado a reconocer que si tomaban estas muestras de la cercanía de los caminos, de las carreteras, había una alteración del pH. Pero también fue fascinante que también en los bosques el pH era muy bajo. Y se llegaron a reconocer entonces que los pinos, y especialmente una variedad de conífera del bosque, bajaban el pH. Porque hay un ácido que desprenden estos árboles. Y ahora, hablando de la explicación. La explicación es una actividad que le permite a los alumnos analizar sus exploraciones. Y pueden llegar a entender entonces aclara, modifica lo que han reflexionado ya sobre las actividades que han realizado. Entonces, ellos tratan de explicar por qué ha pasado algo. ¿Por qué ha habido variaciones en algunos de los valores de las mediciones que han tomado? Y los profesores, el papel de los profesores es de gran importancia.
en la etapa de las explicaciones, porque el profesor puede apoyar las conclusiones a que llegan sus alumnos. Los profesores no dan las respuestas correctas, sino que van dando consejos. Y pueden hacer preguntas estructuradas de por qué ha sucedido esto. Y pueden leer de los resultados de sus alumnos. ¿Por qué hay que actuar así? ¿Por qué se escribió esto? ¿Y por qué han analizado los datos de esta manera? Puede preguntar el profesor. Pero en ciencia también se necesitan profesores que expliquen, la explicación de profesores. Y en el aula hay que tener una interacción. Esto significa que si los alumnos piden una corroboración o si sus ideas son totalmente erróneas, son los profesores los que tienen que proporcionar las respuestas correctas. Y las actividades para las habilidades del pensar, comparar, clasificar, analizar errores. Este es otro proyecto mío que yo desarrollé en uno de los parques nacionales de mi país y cerca de una ciudad importante. Hay 7 tareas distintas ahí. Incorporamos ahí cambios en el paisaje. Nuestro paisaje, nuestro panorama cambia mucho en Finlandia debido a musgos y otras plantas que crecen a distintas velocidades desde los bordes de las lagunas hacia el centro. Aquí hay muchas tareas. En este caso, los alumnos tienen que ver el panorama y después tienen que hacer un mapa de lo que han visto, de sus dibujos. Tienen que hacer y ver cuál es la diferencia entre los dibujos que han hecho al principio y a medida que va avanzando la estación. Estas son otras consideraciones que yo he hecho al respecto de la comunicación en la clase, por ejemplo. ¿Cómo analizar la comunicación en la enseñanza de las ciencias? Normalmente, cuando se analiza la comunicación en clase, en el aula, hemos usado este modelo de análisis de comunicación desarrollado que hemos refinado nosotros en Finlandia, en nuestro departamento. En esta imagen yo les puedo decir que puede haber una comunicación no interactiva, tipo lectiva. No hay comunicación. Pero
Y puede llegar a ser autoritaria esta comunicación. También podremos hablar de diálogos. Esto significa que al final de la clase el profesor puede evaluar o hacer un repaso de los resultados de sus alumnos. Esto quiere decir que el profesor habla en forma de diálogo. Entonces, hay diferentes puntos de vista entonces que se toman en cuenta. Y esto es bastante frecuente en la enseñanza de las ciencias. Y esta es la explicación de cómo pasa esto. Para analizar el aula de ciencias respecto al cambio climático. Este es uno de los extractos de esta clase. Aquí se habla de la comunicación y nos habla de cómo mis alumnos tenían conocimientos previos de la radiación electromagnética y la elaboración. Les permite a los alumnos resolver problemas relacionados con los problemas del ambiente. Y esto se hace unas indagaciones respecto a qué está pasando. Estoy hablando, por ejemplo, de la fotosíntesis. Y la última etapa es la evaluación, de gran importancia. Porque en esta etapa los estudiantes evalúan sus conocimientos, sus habilidades, y se desarrolla, pueden evaluar distintos tipos de herramientas. Hay que enseñarles y pueden evaluar el éxito, el grado de éxito que hayan tenido en su estudio, en su investigación. Ahora, en el trabajo práctico, también el trabajo es importante. Tenemos que pensar y actuar. Significa que los alumnos tienen que pensar de por qué sucedió algo. Significa el trabajo en laboratorio. No estamos hablando de utilizar los libros de recetas en el laboratorio, sino que ellos tienen que pensar por qué estamos haciendo esto en la clase. Yo creo que esto es distinto a Finlandia con respecto a otros países. No tenemos tanto trabajo como en Alemania, por ejemplo. Ahí ellos hacen mucho trabajo, pero no piensan por qué hacemos esto. Aquí tenemos un ejemplo de Robert Miller, en donde él ha desarrollado evaluaciones de cómo nosotros pensamos si nos ponemos a pensar y hacemos la práctica. Cómo evaluamos la comunicación en la sala de clases. Este es un trabajo que hemos desarrollado para mis alumnos. Y
Estos son mapas y todo lo que nosotros utilizamos, y es todo lo que yo le he mostrado en este bloque hasta el momento. Uno de los proyectos que yo he realizado para enseñar la indagación a través del cambio climático, lamentablemente no tengo tiempo suficiente para darles más ejemplos. Entonces, thank you very much. If you have questions, ¿Tienen preguntas? Más rato se las voy a responder. Bien, buenos días. Soy Roberto Araya. Vamos a leer algunas de las preguntas. Ya que ustedes han hecho llegar, todavía pueden hacer llegar preguntas a Joe y a Ilka. Aquí una muy interesante, Joe. Este es por internet, que el profesor Luis Pérez de Riobamba. Riobamba, ¿dónde queda? ¿Quién sabe? Riobamba. ¿Alguien me puede decir dónde queda Riobamba? ¿Sí? Bueno, es de Ecuador. Fíjense, de Ecuador están siguiendo acá. So, this is a question from somebody from another country, Joe. It's from Riobamba, Ecuador. He said, la pregunta es, siendo que la experiencia en enseñar, o sea, ¿se puede en realidad hablar de experiencia en enseñar, dado que los humanos somos tan susceptibles y variables? O sea, ¿realmente puede haber algo como una ciencia de cómo enseñar ciencia? So he said, given that, can we talk about an experience of teaching? There are certain patterns of teaching, given that human beings are so variables. What really can we have a science or how to teach science? Is it on? Yes, it's on. No, it's on. So one of the next generation of science standards is pretty clear on not specifying a method of teaching science. That said, because of the way the performance expectations are written, they sort of give directions in how you teach science. But they don't necessarily specify a model. Podemos hablar de métodos de enseñanza hace mucho tiempo, mucho más de lo que podría hablar de lo que es el próximo paso de la ciencia. Me gustaría, nuevamente, podría quizás hablar de una hora más acerca de esto, pero yo uso algo distinto de lo que es el FB. Es un modelo distinto, pero lo que yo hago se enfoca más en lo que se llama ciencia basada en focos. Es un enfoque en donde los profesores se comprometen a los niños a que hagan preguntas ellos. Son preguntas que los estudiantes consideran importantes y esto les permite a ellos entender las ideas básicas de las cuales yo hablaba en la práctica científica. Entonces, una de las características de esto, para poder crear preguntas, es hacer que los niños investiguen los fenómenos. Y cuando eso sucede, eso permite que los alumnos se enfoquen en la práctica de la ciencia, y eso hace que colaboren entre ellos, y lo que es más importante es que a ellos les permite desarrollar productos como ejemplo de lo que ellos entienden. Miss Miller habló un poco de la metodología y nos dio algunos ejemplos, pero yo les voy a dar un ejemplo también rápido. Y en uno de los proyectos que yo uso en la escuela, hay preguntas, un marco de preguntas que se llama ¿cómo podemos hacer cosas nuevas de cosas viejas?
Y eso nos permite crear preguntas acerca de la materia, de la transformación de la materia, en donde los niños en la primera unidad, la unidad dura como 8 semanas, y en esa primera etapa los estudiantes ven reacciones químicas con cloruro de cobre, por ejemplo, en donde se ven burbujas, etcétera, y todo eso. Y ellos hacen preguntas acerca de cuál es la experiencia que sienten. Y estas preguntas les permiten guiar. Nosotros tenemos tiempo suficiente, sabemos cuáles son las preguntas que hacen los niños o que van a hacer, pero los niños literalmente conocen la noción, exploran las propiedades de la materia, del hidróxido, y al final ellos sintetizan todo esto y hacen un producto nuevo, un jabón nuevo, a través de estas explicaciones en donde ellos tienen evidencia, conforman evidencia. Entonces nosotros tenemos una metodología que los profesores pueden utilizar, y yo creo que ustedes pueden hacerlo utilizando proyectos para que los alumnos se involucren y esto les permita a ellos crear prácticas científicas, pero también tenemos que enfocarnos en grandes ideas. Entonces ese es el enfoque que a mí me gusta. Bien, una pregunta aquí de Andrea Muñoz Carvajal. Hay muchas preguntas, así que estoy seleccionando un poco semi al azar. Ella es de las establecimiento Santa María de Santiago, dice. ¿Cuáles son las, para Ilka, soy yo. ¿Cuáles son las claves para enseñar a los alumnos a elaborar modelos? Sobre todo en relación con la explicación. Son las claves para enseñar a los alumnos a elaborar modelos. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué recomendaciones daría? Hey, models. What is your recommendations about that? Excelente pregunta. En realidad, como dijo Emily, hay que ser muy sencillo en esto. Depende del nivel de instrucción. En la escuela primaria, por básica, los modelos son muy sencillos. Y no necesariamente necesitan muchos datos. Pequeños datos pueden ayudar a los estudiantes a pensar qué es un modelo, cómo hacer un modelo y cómo se comporta el modelo y por qué este modelo se comporta de una manera dada. Y también es importante que el modelo mantenga algún tipo de respuesta. Y esta respuesta tiene que conectarse de alguna manera con la teoría de la ciencia. Y si no, los alumnos tienen que pensar en por qué. Esto no... ¿Por qué los modelos no entregan una teoría correcta? Entonces tienen que pensar en datos. ¿Qué es lo que han hecho mal? Etcétera. Y cuáles son las variables, cómo pueden usar las variables, cómo cambiar las variables, y así. Entonces el comportamiento de los modelos es muy importante, que hay que entenderlo. Y esto no necesariamente en la escuela básica, contar muchos datos. Actualmente en Finlandia tratamos nosotros de ahorrar tiempo y entonces utilizamos, como les digo, ilustraciones, es decir,
Simulaciones, usamos simulaciones en química, por ejemplo. Pero es importante que nuestros profesores utilicen esta modelación y recolección de datos como actividad práctica. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo dije que era una excelente pregunta, es porque en esta tarde la señorita Miller y yo vamos a tratar de engancharlos a ustedes a la confección de modelos. Entonces, cuando vayan construyendo el modelo, van a ver en realidad, van a tener que experimentar un fenómeno para llegar a un resultado. No se necesita mucha evidencia. Vamos a construir un modelo sencillo, ¿eh? Todos los modelos tratan de mostrar relaciones entre diversos factores y variables para llegar a una explicación de algo. Entonces, se necesita evidencia, datos, experimentar el fenómeno, pero se puede hacer esto con mucha sencillez y simplicidad en el aula. Y en la tarde vamos a tratar de engancharlos a todos ustedes en este proceso de construcción de modelos. Y vamos a seguir conversando ahí más. Las estrategias y cómo se hacen las prácticas científicas son de gran importancia. Van a ver que van a lograr conocimiento de cómo construir con mucho cuidado una explicación científica centrándose en la evidencia. La señorita Miller va a hablar de eso. Entonces, la creación de estrategias para hacerlo es importantísimo. Y ojalá con estas dos presentaciones tengan la idea de estrategias muy específicas de los modelos y también de la construcción de explicaciones. Mencionar dos preguntas más. Ahora para Joseph Kratzig dice aquí María Inés del establecimiento José de San Martín. Dice, esto es bien específico pero interesante. ¿Cómo explico que el átomo se divide si hace poco el átomo era indivisible según Demócrito, Dalton y otros? O sea, un problema central. Aprovecho de preguntárselo porque Joseph ha trabajado mucho justo con modelos muy interesantes, ¿cierto?, en química y sobre las moléculas y átomos y los componentes del átomo. So, how do I explain that the atoms? Entonces, ayudarle a los niños a desarrollar una comprensión de la composición del átomo es un gran desafío. Lo que hacemos muchas veces en la escuela es que nos apresuramos y nos saltamos etapas. Un aspecto que yo encuentro perturbador en Estados Unidos, incluso en los libros de texto para la básica, hay modelos del átomo. El átomo con un núcleo de protones y rodeado por estos electrones. Yo creo que eso es absurdo. No entiendo cómo un niño de cuarto o de quinto año puede entender eso sin tener otra evidencia. Entonces, lo que yo creo como educador de ciencias es que hay que darle a los niños evidencias de las cosas que creen, y se puede más apropiadamente ayudamos a que los niños entiendan la estructura del átomo y que lo que pasa antes de eso es lo que nos va a llevar a ir conduciendo hacia ese punto. Los investigadores son muy claros al mostrar que los alumnos pueden memorizar los enlaces químicos que se comparten electrones, dicen. Y el otro, ahí hay una transferencia de electrones también. Uno trata de que entiendan qué significa un enlace. No entienden qué es un enlace, no entienden qué es una interacción eléctrica. Todos los enlaces químicos son eléctricos. Lo que le da estabilidad es eso. Ahora, en este caso, hay muchos tipos de enlaces, pero eso no es lo importante. Lo importante que entiendan es que son las interacciones eléctricas lo que mantiene los átomos juntos. Ellos no los ven
esta mesa es muy fuerte, por ejemplo, pero menos pensamos que las interacciones eléctricas son débiles. No, son potentísimas, pero no les ayudamos a los niños a lograr esa comprensión. Una de las cosas que el marco y la investigación muestra es que antes de poder ayudar a los niños a entender la estructura del átomo, tienen que entender las fuerzas eléctricas, porque si no se les ayuda a entender las fuerzas eléctricas, todo lo que hacen es memorizar electrones, protones y neutrones, y no tienen ninguna comprensión de qué significan esas cosas. Lo que queremos hacer entonces con respecto a estas ideas de la progresión de aprendizaje es cómo le ayudamos a los niños a aprender ideas que se van apoyando una en la anterior. Entonces, cuando llegamos a la media y le hablamos de la estructura del átomo con evidencias, va a ser mucho más fácil. Hay formas de hacerlo. No les quiero dar toda una conferencia aquí, pero mostrarle a los niños que hay tipos de imágenes, con la macroscopía de escáner, para que muestren la estructura interna de un átomo. Ellos mismos pueden encontrar esos datos, pero hay formas de que darle a los niños evidencia de segunda mano, pero jamás tendríamos que darle la estructura del átomo hasta que tienen otras ideas en la mente, subyacentes. Cuando yo veo que los niños memorizan fórmulas químicas y reacciones químicas sin haber experimentado las reacciones químicas, entonces para mí ayudar a los niños a experimentar los fenómenos, ahí lo van a entender cuando lo hayan experimentado. Y algunos les preguntan cómo se explica esto, pero si no lo han experimentado yo no lo haría. Oh, we have many more questions. De mucho interés sobre el método para enseñar en ciencias, pero dado el tiempo voy a guardar estas preguntas, las vamos a anotar después y quizás responder alguna de ellas en la página web. Hay una página web con todas las presentaciones que están aquí, el video que está acá y preguntas que vamos a recoger y se lo vamos a hacer a ellos, porque si no lo vamos a atrasar mucho. Así que ahora tenemos un recreo corto, 15 minutos, y luego volvemos. Hay un cafecito. Gracias. What was that?